Muchas gracias por permanecer conectados con nosotros. Estamos en una transmisión en vivo. Agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes y darle continuidad a esta serie. La serie El Dios que ellos quieren. Si todavía no has visto el primer video de esta serie, por aquí en los comentarios te voy a dejar el link para que tú puedas verlo. Ya iniciamos el lunes pasado con el tema Conociendo al Dios de la Biblia. Y te invito a que lo veas para que puedas entender la continuidad de esta serie. Hoy corresponde el tema Un Dios inclusivo, no exclusivo. El cristianismo verdadero es a menudo difamado. ¿Por qué? Porque las creencias que nosotros profesamos, las creencias de la iglesia, van en contra de las creencias de este mundo. Nuestros principios, nuestros valores y muchas de las cosas que como cristianos profesamos, el mundo no las comparte. Pero el mundo está difamando a la iglesia porque está pensando diferente a como ellos piensan. Por otro lado, los de este mundo están buscando una iglesia o están buscando un Dios que se alinee, que se adapte a sus costumbres, a sus culturas. Y queremos afirmarlo como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Dios no se puede adaptar a nuestra condición o a nuestras condiciones. Dios no se adapta a nosotros. Nosotros nos adaptamos a Dios. Por eso tenemos que tener presente que las cosas van cambiando, la cultura va cambiando, las leyes van cambiando. Un sinnúmero de cosas están evolucionando, están cambiando, pero Dios no cambia. Dios permanece igual y por tal razón la iglesia tiene que seguir su ejemplo y no puede cambiar, no puede negociar la verdad porque la verdad es absoluta, es única. Y por esa razón, mis hermanos, aunque el mundo esté buscando una iglesia que se alinee, que se adapte a sus costumbres, queremos decirle que va a ser imposible. Solo aquellos que no son verdaderos cristianos, solo aquellos que no son cristianos genuinos, convertidos, transformados, solo ellos se van a adaptar a este mundo, solo ellos se van a adaptar a las costumbres de este mundo. Usted tiene que tenerlo presente. El cristianismo verdadero no negocia la verdad de nuestro Señor Jesucristo y su verdad nunca cambia. Pero hoy están hablando mucho de un Dios inclusivo, es decir, de un Dios que incluye pero no excluye. La pregunta ¿es Dios inclusivo? ¿Es Dios exclusivo? Estas dos preguntas tienen una respuesta, porque muchos solamente afirman que Dios es inclusivo, pero no exclusivo, como le he titulado a esta enseñanza. Pero yo quiero decirle en esta preciosa hora, Dios es ambas cosas. Es decir, Dios es inclusivo porque incluye a todas las personas, pero también es exclusivo porque no tolera el pecado. Y lo vamos a ver detalladamente. Primero, un Dios inclusivo. ¿Qué significa la palabra inclusivo? Significa alguien que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir. Cuando hablamos de la palabra inclusivo, estamos hablando de alguien que tiene la habilidad o tiene la capacidad de poder incluir. ¿Qué significa que Dios es inclusivo? Dios es inclusivo por lo menos en dos cosas fundamentales y principales. Primero, Dios es inclusivo con el pecador. Las Escrituras enseñan claramente que Dios ama al pecador tal y como es. Eso lo afirma Juan 3:16, Efesios 2:1 y otros versículos más como Primera de Timoteo 1:15. Dios ama al pecador, por supuesto. Dios ama a la persona que se encuentra en pecado. Lo ama porque Dios es amor.
Así que Dios es inclusivo en su plan de salvación. ¿Cómo es esto? Es decir, que el plan de salvación está disponible para todas las personas, independientemente de su raza, su color, su cultura, independientemente de sus creencias, independientemente de su nación, no importa. Para Dios no hay acepción de persona. A Dios no le interesa tu género, a Dios no le interesa tu orientación sexual, a Dios no le interesa tu afiliación política, a Dios no le interesa tu socioeconomía. Es decir, a Dios no le interesa cualquier condición en la cual tú te encuentres. Dios te recibe para salvarte. Dios te recibe para darte la vida eterna. Eso lo afirma la palabra del Señor. No hay acepción de persona. Primera de Timoteo 2, versículo 3 al 6, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Romanos 5, 12, Gálatas 2, 6, Romanos 2, 11 y también una cita más que usted la conoce y es Juan capítulo 6 versículo 37 y dice literalmente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Sabe qué significa eso? Dios es inclusivo en su plan de salvación. Dios está dispuesto a salvar a cualquier persona independientemente de su condición. Así que Dios es inclusivo para todos. Todos aquellos que quieran beber del agua que da vida, todos aquellos que quieran comer del pan que da vida, está disponible el Señor para hacerlo. Está abierto el camino, la oportunidad está para cualquier persona. Alguien piensa, y muchas personas han comentado en más de una ocasión, y dicen: ¿será que Dios me perdone a mí a pesar de mi condición? Alguien dirá: ¿Dios podrá perdonar al asesino, al narcotraficante, al violador, a la persona que se ha comportado mal en esta sociedad, a personas que han hecho cosas horribles? Muchos se preguntan: ¿Dios podrá perdonar el Señor a aquellas personas que han violado niños y niñas? Yo quiero decirte que sí, Dios te acepta, Dios te perdona, porque el perdón de Dios y la salvación de Dios es para todos. Entonces, estoy afirmando, mis hermanos, que Dios es un Dios inclusivo. No hay duda al respecto, no hay duda. Dios es inclusivo en su plan de salvación. Pero también Dios es inclusivo en el trato que le da a los seres humanos. Y quiero que me ponga atención. Dios no muestra favoritismo cuando se trata de su amor y salvación. Para el Señor, escuche bien esto, todas las personas poseen méritos, valor, dignidad, todas las personas por igual. Todas las personas son valiosas. Todas las personas son importantes para Dios, porque Dios no hace acepción de persona y Dios trata a todos por igual. Por eso, mis hermanos, estamos afirmando que Dios es inclusivo en el trato que le da a las personas. No importa cuál sea tu condición, porque Dios te recibe, porque Dios te va a tratar igual como lo ha tratado con muchas personas. No importa si tú vienes de una vida muy pecaminosa, no importa si tú vienes de una conducta muy desviada, Dios le dará el trato que le da. Dios te dará el trato que le da a cualquier persona, como aquellas personas que nacieron en un hogar cristiano, que nunca probaron y nunca anduvieron en cosas que son un delito, en cosas que Dios aborrece. Pero Dios le dará el mismo trato a aquella persona que viene a Él, no importa cuál haya sido su condición. Dios no tiene favoritismo con nadie. Eso lo afirma su palabra. Y como Dios no tiene favoritismo, como Dios es inclusivo, como Dios le da el trato a todas las personas por igual, Dios nos llama a los cristianos a hacer lo mismo.
Dios llama a los cristianos a no hacer acepción de personas. Dios nos llama a que nosotros hagamos lo mismo, que demostremos el amor verdadero, el respeto hacia todas las personas. Y quiero mencionar algo muy importante. Los cristianos no tienen que estar de acuerdo con el racismo, no tienen que estar de acuerdo con el sexismo, no tienen que estar de acuerdo con el clasismo o con cualquier otra forma de discriminación. Los cristianos tienen prohibido discriminar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no discrimina a nadie y la iglesia no puede discriminar a nadie. Estoy diciendo entonces que nosotros no podemos discriminar a la persona que está en fornicación, a la persona que está en adulterio, a la persona que está en corrupción, a la persona que está en la homosexualidad, a las personas que son transgénero, a las personas que practican conductas que no le agradan a Dios. Nosotros no las podemos discriminar, pero no significa que nosotros estemos de acuerdo con su conducta. Hay dos cosas diferentes. Yo respeto al homosexual, respeto al transgénero, respeto a la lesbiana, respeto al político que está en corrupción, respeto a cualquier persona que tenga una conducta desviada. Yo la respeto como persona que es, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo. No quiere decir que yo esté de acuerdo con su conducta. Son dos cosas muy diferentes. No vamos a discriminar, pero no vamos a aprobar lo que ellos hacen. Por eso estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Estamos siguiendo los pasos de su palabra. Entonces afirmo que Dios es inclusivo, por supuesto, en dos cosas principales. Es inclusivo en la salvación, no hace acepción para nadie. Dios acepta a todas las personas tal y como vengan. Pero también es inclusivo en el trato que le da a las personas. Una vez que llegamos al Señor, todos somos importantes. Aquí no es más importante, en el Señor no es más importante el judío, el griego o el gentil, el varón o la mujer, el niño, el joven. Todas las personas somos importantes ante el Señor, ante la presencia de Dios. Todos tenemos un trato por igual, porque Dios no hace una diferencia, porque Dios no tiene favoritismo con nadie. Y la otra cosa que queremos afirmar es que Dios es exclusivo. ¿Cómo es eso, pastor? Estamos hablando que Dios es inclusivo, por supuesto, pero también estamos afirmando que tenemos un Dios que es exclusivo. La inclusión de Dios busca derribar las barreras, las fronteras que nos separan. Dios desea que nosotros tengamos un mundo armonioso. Dios desea que las personas sean aceptadas. Dios desea que las personas vivan en paz. Dios quiere que derribemos aquellas diferencias que nosotros mismos hemos creado. Dios desea que vivamos en su voluntad de esta manera. Ahora bien, el Señor nos llama a que seamos o que practiquemos la inclusión como Él lo hace. Pero hay una gran diferencia. Es verdad, Dios es inclusivo en el sentido de que Él acepta al pecador tal y como venga, acepta la conducta de la persona tal y como venga. Pero Dios es exclusivo con el pecado que comete el pecador. Le explico de esta manera. Dios es inclusivo con todas las personas que quieran venir a su servicio. Dios no rechaza a nadie. Todo aquel que venga a Él y le confiese y crea en Él, Dios le va a salvar. Pero Dios es exclusivo con el pecado, es decir, todos los actos, todas las conductas desviadas, todas las prácticas pecaminosas, Dios las aborrece y no las acepta. Así que una cosa es que Dios es inclusivo con el pecador, con la persona, y otra cosa es que Dios es exclusivo con el pecado. Dios no tolera el pecado bajo ninguna circunstancia.
Entonces, Dios es exclusivo primeramente con el pecado. Dios no acepta el pecado, no lo tolera. Así que, aunque ame al pecador y aunque reciba al pecador, el pecador una vez que llegue a Cristo debe de cambiar, porque Dios acepta al pecador, pero su pecado lo excluye, lo rechaza. Y por esa razón, las personas tienen que tener presente que deben de cambiar de conducta, porque Dios no tolera su conducta pecaminosa. Pero también Dios es exclusivo en el medio de salvación. Mire, Dios desea que todos se salven, pero si no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, lamentamos decirlo, que las personas no se van a salvar. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, como lo afirma Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Dios es exclusivo con todas las religiones que no tienen a Jesús como el único mediador, que no tienen a Jesús como el único Salvador. Cualquier persona que profesa cualquier creencia, que profesa cualquier doctrina, que el medio de salvación no es Jesús, Dios no lo acepta, Dios lo excluye. Porque solo hay un camino y es a través de Jesús. Solo hay una vida y es a través de Jesús. Solo hay una verdad y es a través de Jesús. Cualquier otra cosa fuera de Jesús, Dios la excluye. La Biblia afirma que solo hay un camino para la salvación. Entonces estoy afirmando que Dios es exclusivo en el medio de salvación. Dios acepta a todos los que vengan solo a través de Cristo. Si alguien quiere llegar por sus propios méritos, si alguien quiere llegar por sus propios esfuerzos, si alguien quiere llegar por su buen comportamiento, Dios lo va a excluir. Dios no puede incluirte en su reino, porque la única manera para que Dios te incluya en su reino es a través de Jesús. No hay otro medio, no hay otro camino. Tenemos la verdad absoluta y la verdad absoluta es Cristo. Si no vienes a Él, si no vienes por medio de Él, si no lo recibes, no te vas a salvar, porque eso lo dice la palabra de Dios. Aunque tengas buenos modales, aunque tengas buenos valores, aunque te comportes bien, si no aceptas a Jesús, lamento decirte que no te vas a salvar, porque eso dice la palabra del Señor. Hay algunos versículos de la Biblia que afirma la exclusión de Dios. Hay muchos versículos, pero solamente voy a leer algunos versículos que nos ayudan a comprender por qué Dios es exclusivo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y escucha esto: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios no tolera el mal y por eso el rostro del Señor está en contra del pecado. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Abominación, ¿estás escuchando? La Biblia dice que abominación al Señor son los perversos de corazón. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que la ira del Señor está en contra de la injusticia, en contra de aquellas personas que practican la injusticia. Por esa razón estamos diciendo que Dios es exclusivo. Dios no tolera la injusticia. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Por eso estamos diciendo que Dios es exclusivo. Salmo 7:11, atención a este: Dios es juez justo
Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Que Dios ni un solo día tolera el pecado, ni un solo día tolera la iniquidad. Dios está airado contra aquellos que practican el pecado, contra aquellos que viven en pecado. Es por esa razón que la persona que viene a Cristo, Dios te recibe tal y como eres, pero tienes que dejar de practicar esa conducta, porque esa conducta es la que Dios aborrece, una conducta pecaminosa. Pero mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos le tocará ir al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Estos versículos, las personas que defienden la doctrina de la inclusión de Dios, muchos no quieren leer estos versículos porque solo quieren tener a un Dios que incluye y no a un Dios que condena. Solo quieren tener a un Dios que salva y no a un Dios que va a castigar. Pero la Biblia es clara al respecto, mis hermanos. Dios salva y recibe a todo aquel que viene a Él, pero también va a condenar a todos aquellos que nunca le recibieron, a todos aquellos que no se arrepintieron, a todos aquellos que vivieron bajo sus propias conductas, a todos aquellos que no obedecieron el mandato del Señor. Dios les va a castigar. ¿Por qué? Porque su conducta nunca le permitió estar en comunión y en relación con nuestro Dios. Así que Dios es exclusivo en estas dos partes que estoy mencionando. Primero, Dios es exclusivo con el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios acepta al pecador, pero no a su pecado. Es decir, vienes a Él y en ese momento tus pecados tienen que ser perdonados por la sangre de Cristo y borrados. Tienes que ser redimido para que puedas ser aceptado ante Dios. Así que Dios es exclusivo con el pecado. Y lo otro que Dios es exclusivo es con su medio de salvación. No importa el medio, no importa tu creencia, aunque por muy bonita que suene, si no es a través de Cristo, si la salvación no se predica a través de Cristo, nadie llegará al Padre. Por eso estamos diciendo que Dios es exclusivo con todas las religiones que enseñan un camino diferente al cielo, porque solo hay un camino al Padre y es a través de Cristo. ¿Qué se espera de la iglesia? Mis hermanos, la iglesia tiene que seguir las enseñanzas de nuestro Dios. La iglesia tiene que seguir lo que la Biblia nos dice. La iglesia tiene que ser ambas cosas. La iglesia tiene que ser inclusiva, pero la iglesia tiene que ser a la vez exclusiva. ¿Cómo así, pastor? Tenemos que ser inclusivos en el sentido de que vamos a recibir a todas las personas que vengan a este lugar. La iglesia es inclusiva. La iglesia no rechaza a nadie. Aquí puede venir cualquier persona, independientemente de su condición, independientemente de sus prácticas. Aquí puede venir el transgénero, aquí puede venir el homosexual. A la iglesia puede venir el político, a la iglesia puede venir el negro, puede venir el blanco, puede venir cualquier persona, no importa quién sea. Déjeme decirle, la iglesia está abierta para todas las personas. Somos una iglesia inclusiva. No importa cuál es la condición que usted está viviendo ahora, la iglesia está abierta para que usted venga a Cristo, para que conozca al Señor. En la iglesia no le vamos a correr, en la iglesia no le vamos a cerrar las puertas. Digo esto porque mucha gente, muchos cristianos, muchas iglesias ponen normas para que la gente entre a una iglesia, ponen normas, ponen requisitos. Si cumples estos requisitos, puedes entrar en este templo. Eso es antibíblico. La iglesia es un lugar público. A la iglesia puede llegar cualquier persona, independientemente de su condición. Aquí puede venir la prostituta, aquí puede venir la lesbiana, aquí puede venir cualquier persona. La iglesia está abierta para usted. Somos una iglesia inclusiva porque Dios es inclusivo. Pero escuche bien, que esta es la parte que a otros no les gusta.
También la iglesia es exclusiva. La iglesia es exclusiva tal como lo es Dios. Nosotros aceptamos, dije, a la prostituta, aceptamos al homosexual, aceptamos al transgénero, aceptamos al político, aceptamos al blanco, al moreno, a cualquier persona, no importa cuál es su práctica. Aceptamos al brujo, aceptamos al agorero, al macumbero, a cualquier persona que vive en una conducta que a Dios no le agrada. La iglesia está abierta para usted. Lo aceptamos, pero no aceptamos su conducta. La iglesia no puede tolerar la conducta pecaminosa. ¿Qué estoy diciendo? Yo puedo aceptar, puedo recibir a cualquier persona, pero esa persona que entra a la iglesia tiene que vivir como Dios manda, como su palabra manda. Nosotros no somos inclusivos con el pecado. Nosotros somos exclusivos con el pecado. No toleramos el pecado. Se espera que una vez que conozcamos al Señor, se espera que una vez que venimos al Señor, nuestra vida cambie. No podemos vivir como vivíamos antes. No podemos ser los mismos. No podemos tener las mismas costumbres. No podemos tener los mismos hábitos desviados de la presencia de Dios, desviados de la palabra de Dios. No podemos tener esos mismos hábitos. Dios nos llama para transformarnos, para cambiarnos, para darnos una nueva vida, para darnos una nueva conducta, unas nuevas normas. Cuando venimos al Señor, nuestra vida debe cambiar. Por eso es que la iglesia es inclusiva, pero también exclusiva. No le vamos a decir al que está en fornicación que no importa, que siga así su conducta. Vamos a predicar en contra de la fornicación. No le vamos a decir que al que está en adulterio está bien, que siga así. No, vamos a predicar en contra del adulterio. No le vamos a decir al ladrón que siga robando, que no importa. No, le vamos a decir que Dios le acepta y le perdona, pero debe dejar de robar. El homosexual puede venir, aquí lo recibimos con mucho amor, pero no le vamos a decir que tiene que seguir practicando su conducta de homosexual. No, mis hermanos, la Biblia nos llama a un cambio y ese cambio tiene que hacerse evidente una vez que venimos al conocimiento de la verdad. Entonces, la iglesia es inclusiva, pero también es exclusiva como lo es nuestro Dios. Y para terminar, queremos afirmar sin lugar a duda lo que hemos venido enseñando en esta hora. Dios es inclusivo, no lo olvide, con todas las personas, no importa su condición. Él desea que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todas las personas. Dios espera que todos vengan a Él porque Dios quiere salvarlos. Pero también Dios es exclusivo con el pecado, con aquel pecado y con aquellas conductas que practican las personas desviadas del Señor. Dios te recibe, pero una vez que estás en Él, debes cambiar, porque eso es lo que el Señor nos enseña. Dios es santo, Dios es puro, y como Dios es santo y Dios es puro, se espera que una vez que vengamos a Él, nuestra vida cambie. Si no es así, entonces no tiene lógica, no tiene chiste, no tiene una razón fundamental para poder estar en el cristianismo. Creo que si estamos en el cristianismo y si seguimos los pasos del Señor, se espera que no vivamos como antes. No olvide, estimado hermano, Dios es inclusivo, pero a la vez Dios es exclusivo. Las personas de afuera, el mundo de afuera, quieren a un Dios solo inclusivo, pero lamentamos informarles que Dios también es exclusivo. Ese es el Dios que ellos quieren, un Dios que te reciba y que una vez que estás en Él sigas lo mismo. No es así. Dios te recibe, estamos de acuerdo, a cualquier persona, pero una vez que estás en Él, tu conducta tiene que cambiar. Tu accionar tiene que cambiar, porque eso es lo que dice su palabra. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, te bendiga. Agradecemos a Dios por esta audiencia, agradecemos a Dios por este tiempo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.